Creo que los 3 meses no fueron suficientes para estudiar el libro de Isaías, mucho menos en este pequeño espacio, pero vamos a intentarlo a vuelo de avión, como dicen, a Isaías, un verdadero profeta de Dios. Dice la Biblia que si el profeta habla en nombre de Dios y no se cumple, es un falso profeta. Pero en el caso de Isaías, sus profecías cumplidas y las que faltan, es imposible dudar de él, más cuando viene de la palabra de Dios. Así es de que creo que es imposible no ver a Jesús en el libro de Isaías. Yo me voy a enfocar en Isaías en el Nuevo Testamento. Así es de que me encanta, creo que todos le hemos leído el libro completo y podemos ver que Isaías presenta a Dios como tenemos que presentarlo. A un Dios con todos sus atributos, porque la Biblia enseña que el Dios a quien nosotros servimos, nuestro Padre Celestial, es un Dios de amor, que es su naturaleza, es un Dios santo, pero por un lado salva y por el otro lado condena. ¿Por qué? Porque bueno, Marcos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Por eso es que me encanta Isaías, porque lo presenta con todos sus atributos, ¿no? Dios es omnipotente, Dios es soberano, Dios es santo. Isaías lo resalta de una manera tremenda, el Dios santísimo, omnipotente, con todos sus atributos. Isaías realmente lo presenta, y quiero hoy no perder tiempo mucho, y como dije, no quiero presentarlo Isaías en el Nuevo Testamento, porque es interesante que yo conté 65 citas del libro de Isaías en el Nuevo Testamento, y prueba de ello, Jesús lo citó, Pablo, otros escritores. Así es de que quiero yo empezar con una parte muy importante, porque es curioso que ya en el capítulo 6 vemos el llamado de Isaías. Y es el llamado que realmente todos hemos tenido, ¿no? Y hay unas cosas muy importantes que yo quiero recalcar del profeta, ¿no? Dice aquí la Biblia, después de Isaías ver la visión, ¿no? De ver el trono de Dios, de ver la santidad de Dios. Y hoy vamos a ver, a la luz de la Biblia, realmente a quién vio Isaías. Entonces, pero la reacción que tiene Isaías, la misma que tendríamos que tener o que tuvimos cuando vimos a lo que vio Isaías. Porque todos hemos tenido esa experiencia, porque lo que vio Isaías es un anticipo de lo que la palabra de Dios recalca, y para ello vamos a leerla. Pero me gusta la parte cuando empieza en el versículo 5, dice: entonces dije, después de ver lo que vio, ¿verdad? Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpiada tu pecado. Hermano, esto fue un preámbulo, esto fue un anticipo de lo que Jesús hizo por nosotros. Y nosotros no tendríamos necesidad hoy, teniendo la Biblia, de anhelar algo así, porque lo que realmente vio Isaías fue el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Fue lo que nosotros nos ha salvado. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y creo que todos nosotros hemos sido perdonados. Por eso es que esto fue un anticipo, un preámbulo de lo que Jesús iba a hacer. Pero a mí me llama la atención
su reacción, porque ¿cuál fue mi reacción? Porque al ver yo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí y quitar mi pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él expió el pecado, cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, la misma reacción de agradecimiento que tuvo Isaías deberíamos de tener nosotros, a tal grado que cuando nuestro Dios le dice: ¿a quién enviaré? En singular, ¿a quién enviaré? Y después le dice: ¿quién irá por nosotros? Refiriéndose a Jesús y al Espíritu Santo. Vemos la Trinidad aquí también, pero yo quisiera que todos tuviéramos ese mismo agradecimiento. Isaías no le dijo: envíame a este lugar, no, envíame a mí a donde le tocara. Y es interesante que su ministerio aquí mismo, la palabra de Dios dice que a un pueblo que no lo iba a escuchar. Y así fue, pero gloria a Dios que la palabra de Dios no regresa vacía, y hoy muchos de nosotros al leer estos pasajes hemos creído. Por eso es que esto fue un anticipo de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvar a todos nosotros. Así es de que realmente al que Dios llama, Él limpia, él realmente purifica y santifica. Así de que qué tan agradecidos podemos haber sido nosotros, ¿verdad? Solo nosotros sabemos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Isaías tuviera esta reacción de agradecimiento? Y esta es la parte muy importante, ¿no? Isaías tuvo un encuentro personal con la santidad de Dios que todos nosotros deberíamos de tener, porque entre más nos acercamos a Dios, nos sentimos más inmundos como este hombre. Si este hombre andaba recto en los caminos de Dios, era como un Pablo hoy en el Nuevo Testamento, pero se incluyó con el pueblo que estaba inmundo, porque al ver la santidad, toda esa escena que él vio, su reacción fue la que todos deberíamos de tener, porque la Biblia enseña que al que mucho se le perdona es más agradecido. Pero la pregunta es: ¿a quién es que vio Isaías? Porque la Biblia dice que ningún hombre ha visto a Dios. Así dice Juan 1:18. Y para eso yo quiero llevarlos a la Biblia a ver qué dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 12. ¿Qué pasó? ¿A quién fue que Juan vio? Y mira lo que dice aquí la Biblia. Dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí está hablando primero de tres citas de Isaías, y esta es Isaías 53. Y dice aquí: ¿y quién ha revelado el brazo del Señor? Por esto, dice, no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo les sane. No es que Dios quería endurecer y dejar los ciegos espirituales, porque lo que pasa es que cuando usted y yo presentamos a Cristo, presentamos el Evangelio, y si las personas lo rechazan, ahí es donde viene la luz rechazada, aumenta las tinieblas. Pero bueno, el texto clave es que contesta la pregunta a la que yo hice: ¿a quién realmente Isaías vio? Porque si la Biblia dice a Moisés también le dijo que no lo podía ver, no podía ver a Dios nadie lo ha visto, porque Dios es invisible. Y mira aquí lo que dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? De Jesús. Por eso es imposible no ver a Jesús en el libro de Isaías. Por eso yo estoy presentando a Isaías en el Nuevo Testamento.
Yo conté 65, puede ser que hayan más. Así es de que, hermanos, la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Por eso es que la Biblia no se puede contradecir, porque unos decimos, pero ¿por qué dice Juan 1:8 que a Dios nadie lo ha visto? Es por eso, porque no entendemos que ese Dios se hizo hombre. Ese Dios, o sea que la representación de Dios es Jesús. Por eso dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Y vemos aquí que realmente su llamado fue realmente de bendición, como la que quería, como Dios quiere que sea con nosotros hoy. Entonces, en el Nuevo Testamento ya nosotros vemos a Juan el Bautista dándonos un detalle más claro acerca de Jesús. Él dijo cuando lo vio que iba al Jordán para ser bautizado por él, he aquí el Cordero de Dios que quita, dijo él, el pecado del mundo. Isaías es un libro que abarca todo, ¿no? Tiene realmente, es como una Biblia pequeña, ¿no? Es interesante, no sé si a manera de casualidad o qué pasó, pero 66 libros de la Biblia y 66 capítulos tiene el libro, ya nosotros sabemos, pero ya en el versículo 24 vamos a ir rápido porque el tiempo no nos va a alcanzar. Le voy a pedir a mi esposa que me avise a la hora, a las 10 me dijo la hermana. Pero vemos nosotros que habló también de la venida del Señor, del día de la ira, a tal grado que en Isaías 24 dice, temblará la tierra, dice, como un borracho y se moverá como una choza. Y eso lo encontramos también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, y para eso lo voy a leer rápido porque creo que es interesante, ¿no? Apocalipsis 16. Entonces dice, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Isaías realmente muestra prácticamente todo, ¿no? Este evento que va a ser terrible, pero a tal grado que Isaías dice que temblará la tierra como un ebrio, como un borracho, y va a mover las casas como una choza que no tiene cimientos. Y Apocalipsis, como lo dije antes, ¿no? Jesús, Pablo, ahora Juan en el libro de Apocalipsis, citando, ¿no? al profeta Isaías, un verdadero profeta de Dios, porque antes si el profeta era falso, lo apedreaban. Imagínate hoy, ¿qué no harían con todos estos que se dicen profetas que hablan en nombre del Señor y no se cumple? Porque una profecía que diera y que no se cumpliera es falso. Al profeta así lo filtraba, así lo ve el Señor. Y ya vemos otras citas más adelante, ya en el 29, una cita muy hermosa. Vemos nosotros que ya otra vez, ¿no? Isaías habla con el escrito está, y en el capítulo 29, 13 dice aquí el Señor, dice pues el Señor. Así hablaba el profeta, porque se cumple, ¿no? Y es interesante que ya en el libro de los Hebreos hoy dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces aquí directamente Dios le hablaba al profeta Isaías y le dijo estas palabras, dice pues el Señor, porque este pueblo
se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Exactamente estas palabras Jesús las repite en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18 y 19. Pero él le añade una palabra antes de decir esto. Pero es interesante que quien le dio esta palabra no es que Jesús esté repitiendo, porque él mismo se la dio. Pero vemos a un Dios que no cambia, porque Jesús ya después de muchos años, la cosa no había cambiado, porque podemos decir, wow, que esto fue para Judá, para Israel en ese tiempo, este pueblo rebelde que hemos venido estudiando. Pero no, sigue igual. Y en el tiempo de Jesús, él dijo, hipócritas, dijo. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca, dijo, y con sus labios me honra, pero su corazón, dijo, está lejos de Dios, porque su temor de mí no más es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, hoy podemos ver un aumento desmedido de confiar en el hombre, aunque nosotros no lo creamos, pero vamos a dar unas pistas acerca de, porque la palabra de Dios es para que nosotros la adaptemos a nuestra vida, porque Dios no cambia, es un Dios de principio. Y si ya lo había dicho Isaías, Jesús lo repite. Y hoy, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice que nomás es un mandamiento de hombres? Y hermano, es todo aquello, mandamiento de hombres, todo aquello que nosotros lo hacemos en la iglesia o afuera de la iglesia que no está en la Biblia. Y el mejor ejemplo es el católico, ¿verdad? Con amor. Nosotros podemos decirle, mira, Dios dice esto en la Biblia, que solo Jesús es el camino para llegar al Padre, pero ellos se aferran a la tradición y no quieren, o sea, obedecen más al mandamiento de hombres. Pero lo que me interesa a mí es saber que si yo en mi iglesia, hoy en día, yo no estoy cometiendo el mismo pecado, porque realmente es terrible. Y vemos nosotros que sí, porque todo lo que tú hagas en la iglesia, donde quiera que estés, siempre pregúntale al Señor, ¿será que esto tú me lo estás pidiendo? Y si está en la Biblia, hermano, hazlo. Porque mira, un ejemplo de nuestra vida, ¿verdad? Ya nos metimos con los católicos, hoy vamos a ver nosotros, porque el juicio de Dios, dice la Biblia, que va a llegar a la casa de Dios. El mundo celebra, y hace poco lo celebró, el Día Internacional de la Mujer. La iglesia también. Esos son mandamientos de hombres. El mundo celebra el Día del Amor y la Amistad. La iglesia también. Pero lo más importante y lo que yo quisiera que captes es que nosotros estamos confiando más en otros libros y no en lo que Dios dice, porque eso es el mandamiento de hombre, lo que no está en la Biblia. Y es curioso porque cuando el canon bíblico se cierra, ya no hay más palabra inspirada, porque ya leí yo que Hebreos habla de que Dios habiendo hablado de muchas maneras a vuestros padres por los profetas, Dios le hablaba directamente al profeta y el profeta le comunicaba al pueblo. En estos postreros días, dice, no ha hablado por el Hijo, solo la Biblia es inspirada. Entonces, estamos haciendo mandamientos de hombre. Yo puedo decirte más de las cosas, pero te vas a ofender, pero te voy a dejar una tarea. Busca en la Biblia si los clubes de todo aventurero, todos están. Búscalo. Y si no, pues dices, es mandamiento de hombres, porque todo lo que nosotros realmente
tenemos que hacer, preguntémonos si Dios me lo está pidiendo y si no, ¿para qué lo voy a hacer? Eso es lo que el mandamiento de hombre, yo no lo estoy diciendo, lo dice el Señor y Jesús lo repitió. Lee Marcos 7:7, Mateo 15 del 8 al 9. Yo no estoy realmente inventando, ¿no? ¿Cómo voy a creer yo que dice alguien que vio a Enoc en el cielo, que andaba de vacaciones y le preguntó, ¿qué andas haciendo? Y yo digo, wow, esos son mandamientos de hombre, así es de que hay que tener cuidado. Eso es lo que Isaías presenta aquí, ¿no? Isaías 29:3. Yo no estoy inventando, la Biblia lo está diciendo aquí. Entonces vemos también ya en el 43 que nosotros los cristianos, dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado y los hice. Hermano, la razón de ser de mí es para reflejar la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es muy extensa, no solo es lo que nos ha enseñado del carácter, no. Es la suma de su grandeza, de su infinito poder, como esta escena que vio Isaías, como Esteban dice que vio la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que vio? Lo mismo de Isaías, o cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro y le dice a la gente, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y porque esta enfermedad, dijo él, no es para otra cosa, sino para la gloria de Dios. Entonces es demasiado extenso, es la suma de todos sus atributos, de su infinito poder. Entonces para eso nosotros, Dios nos ha salvado. Eso es lo que dice Isaías aquí. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado, los hice y nos han santificado. Pero Jesús nos dice en el libro de Juan 15:8, algo que también tenemos que parar la oreja, ¿no? En esto dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así estoy yo realmente dándole la gloria a Dios, por la cual dice Isaías que es la razón de ser de mi existencia. Y ahora bien, llegamos a la parte que es la parte más sublime de la Biblia, la parte más importante, ¿no? Ahí sí realmente hay que poner atención, porque nadie se va a salvar si no cree estas palabras. Llegamos al capítulo 53 del libro de Isaías, un pasaje que los judíos hoy en día evaden, que no quieren a aceptar, como el católico, ¿no? Que se aferra a la tradición de María. Pero hermano querido, mira, más claro el Señor aquí. O sea, podemos decir, hoy tenemos y sí es cierto, ¿verdad? La revelación completa con el Nuevo Testamento, pero este pasaje es el que condena al que no creyó, de todos los israelitas, judíos, lo que fuera. Y dice aquí el libro de Isaías, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres. Este es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, lo que el Señor nos manda a que prediquemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, dice, le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, ¿a dónde encontramos, como yo estoy presentando a Isaías en el Nuevo Testamento, a dónde encontramos el evangelio completo así como está aquí? Pero esta es la parte más sublime, porque Isaías nos da muchos detalles, y más adelante dice que
con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. O sea que la ira, el juicio que yo merecía, Él lo llevó. Cuando haya puesto su vida, dice, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, hay muchos relatos, ¿no? Y la Biblia enseña aquí, dice que también que nosotros lo tuvimos por azotados, nosotros los matamos con el pecado, ¿verdad? Los líderes religiosos, pero también fue Dios el que lo mató. Porque la ira de Dios, dice aquí, cayó sobre él. Porque la paga del pecado es la muerte, y el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Esa muerte que yo merecía, Jesús la sufrió. Él pagó nuestro pecado. Entonces, en una escena así, la reacción tendría que ser como la de Isaías: reenvíame a mí, Señor. Es triste que hemos rogado al hermano que vaya a hacer la obra misionera, y debería, hermano, de mejor oremos para que tengan, o para que tengamos este encuentro con la santidad de Dios y entendamos lo que merecíamos por malos y pecadores que somos, y que Jesús cargó el pecado del mundo. Entonces ya en el libro de Primera de Corintios, del 3 en adelante, ahí dice cómo el Cordero de Dios, cómo nuestro Salvador vino a nacer en una virgen y murió conforme a las Escrituras, dice Pablo, pero que fue crucificado y resucitado, y da el ejemplo que él lo vio también 500 personas. Allí vemos el Evangelio. Y también en otra parte que lo vemos, hay versículos como Juan 3:16, que en un solo versículo, en Romanos también, nos dan el Evangelio. Pero en otra parte que lo encontramos es en Apocalipsis 14, un versículo que todos ya sabemos, ¿no? Vi volar, dice, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, escondido desde la fundación del mundo, para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Lo que está presentando Isaías: el Evangelio, el juicio, la gloria, todo. Juan no se contradice, porque está escrito en el libro de Isaías. Por eso es tan importante, y es triste también que no veamos a Jesús y nos pongamos a hablar de otras cosas, porque yo vi en la lección que se enfocaron mucho en cosas y no presentaron a Jesús, y no vieron tan claro que está Jesús en el libro de Isaías, ¿no? Entonces allí encontramos. Por eso es que yo no es como los teólogos dicen que Isaías es el quinto evangelio. Para mí es el primero, porque fue que se escribió primero. Entonces Isaías es el primer evangelio, antes que Mateo, muchísimos años. Por eso esta es la parte de la Biblia la más sublime. Nadie se va a salvar si no es por el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, porque eso es el Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que esté perdido. Y más adelante vamos a ver las obras de Cristo, a lo que realmente Él vino, ¿no? Con esta porción de las Escrituras, si tú te acuerdas, el evangelista Felipe evangelizó al etíope eunuco cuando iba triste, que no iba con las manos vacías, había ido a Jerusalén y no le presentaron el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y el Espíritu Santo lo lleva a esta parte, pero no la entendía. Pero cuando hay alguien que realmente quiere conocer a Jesús, Él se manifiesta y manda a su siervo, a Felipe. Y Felipe estaba predicándole a multitudes y lo manda al desierto. Mire cómo es el Espíritu Santo, cómo es un hombre guiado por el Espíritu Santo.
y le dijo que se acercara a ese carro. Y la palabra del Espíritu, ¿entiendes lo que lees? Y pues, ¿cómo no voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y vemos que esta porción, mira, le dijo, dime, ¿de quién habla el escritor? ¿Es de él mismo o de otro? Y ahí Felipe le presenta a Cristo. Y el hombre es salvo. Y dice que quería bautizarse y se bautizó en el mismo momento. Cuando usted y yo presentamos a Cristo llenos del Espíritu Santo, es imposible que no se rompan las cadenas de pecado. Entonces, hermano, vemos que en el libro de Isaías dice que por su herida fuimos todos curados. ¿De qué? De la enfermedad más terrible. No es cáncer, no es la enfermedad más grave, no es cáncer, no es este virus, no. Se llama pecado. Aunque Mateo dice que después, en segundo lugar, vino el cumplimiento de todo lo que Jesús vino a hacer y sanó físicamente, si es su voluntad. También no vamos a descartar. No tengo tiempo para leer esa parte de Mateo 8, pero es interesante también. Entonces, hermano, esto es lo que encuentro yo aquí, ¿no? Unos pasajes muy, muy hermosos, muy lindos. Y también vamos a llegar a otra parte del libro. Una parte que para mí de nada serviría estar hablando en un púlpito y no hay esta parte, ¿no? Del llamado. Y eso lo encontramos en Isaías 55. El llamado de Dios a la salvación global, todos. Y dice aquí, a todos los sedientos, venir a las aguas. ¿Cuál es el requisito? Que yo tenga sed. ¿Sed de qué? Sed y hambre de su justicia. Esa sed, hermano, que la gente anda de ansiedad, de preocupación, de miedo en este tiempo, ¿no? A eso le llama, venid a mí. ¿Y dónde encontramos en el Nuevo Testamento esta parte de Isaías, ¿no? De a todos los sedientos venir a las aguas, y a todos los que no tienen dinero venid y comprad y comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Jesús. Venid a mí, dijo él en Mateo 11:28, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hermano, trabajados de qué, ¿no? De cargados de qué, de todo pecado, ¿no? Del peso del pecado. Despojémonos, dice la Biblia, de todo peso de pecado y corramos la carrera, puestos los ojos en Jesús. De eso es lo que este llamado es lo que Isaías aquí hace, ¿no? Entonces, pero la parte que a mí me da felicidad, me da gozo, es cuando Jesús, después de las 3 fiestas que permitía, que ordenaba Dios, que todo judío, no importa dónde vivieran, fuera a Jerusalén a celebrar esta fiesta, ¿no? De los tabernáculos. La otra era del Pentecostés. Es interesante cuando después de que terminó la fiesta y tiraban un jarro de agua para simbolizar lo que iba a venir, el derramamiento del Espíritu Santo, pero todo eso apuntaba a Jesús, y Jesús estaba allí y él vio que la gente se iba como había llegado, no había saciado la necesidad que llevaban de todas las preocupaciones, la angustia. Y dice que Jesús se paró y se puso en pie, dice la Biblia, y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Hermano, en nosotros tiene que correr esos ríos que lleven vida a otras personas. Esto es la llenura del Espíritu Santo, lo que realmente el Señor anhela. Desea que nosotros, porque ya hemos recibido el Espíritu, pero lo que Él quiere que el Espíritu nos controle,
que yo le dé el derecho, que yo le diga, Espíritu Santo, lléname, o al Señor Jesús, bautízame con el Espíritu Santo y fuego, para poder sentir esa felicidad, porque hay más. O sea, cuando la Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, ya no podemos estar atados de tanta cosa, de ansiedad, de todo. Un siervo de Dios, de su interior, dice que tienen que correr ríos de agua viva. Por eso es que el Señor Jesús estaba triste, porque la gente se iba. Como hoy, después, pues, de salir de la iglesia, él se pone triste que nosotros nos vayamos iguales, porque ya en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés 5, dice que cuando vayas a la casa de Dios, que no hagamos el sacrificio de los necios, que vayamos más para escuchar que para hablar. Así es de que, bueno, vemos abuelo de avión. Vamos un poco rápido, el llamado que el Señor nos hace a la salvación, ¿no? A todos. ¿Y cuál es el medio? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero Isaías nos hace una pregunta que él contesta, ¿no? ¿A dónde vive Dios? ¿Dónde vive? Isaías 57 dice, Él habita en la altura y en la santidad, y con el corazón, dice, contrito y humillado. Hermano, antes solo en el templo se veía la presencia del Señor, porque ahí estaba el arca del pacto. Pero hoy, hermano, el Señor le dijo a la mujer samaritana que la hora venía donde los verdaderos adoradores iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad, ya en todo lugar. Ya no era un solo lugar como era el pleito de los samaritanos y judíos. No, en Jerusalén. No, en Jericín. No, hermano, hoy yo puedo ser templo y morada del Espíritu Santo, pero aquí es interesante que dice que Él habita en la altura y en la santidad y con el corazón contrito y humillado. Por eso ya en el capítulo 66, por último de Isaías, Él dice pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Lo que yo estoy diciendo, hermano, no mandamiento de hombre. No más, que tiembla a la palabra inspirada, escrita. Por eso es que ya en el libro de Colosenses, hermano, es un versículo que usted y yo deberíamos de memorizar y de tener presente. Mira aquí lo que dice. Colosenses 2:8. Mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, hermano, lo que hablé antes. Porque ¿cuál es el mandamiento de hombre? Los rudimentos aquí que habla del... Mira, te lo voy a leer otra vez. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Hermano, el problema es que a quién estamos agradando. Y Pablo en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres o a Dios. Y si agrado a los hombres, no sería, dice, siervo de Jesucristo. Pero ya en Jeremías 17:5 es claro, hermano. Grábatelo. Porque yo veo familias que, no, hombre, queriendo quedar bien con los, ¿me entiende? Ya usted sabe. Y no, mira lo que dice aquí. Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque su corazón, dice, se aparta de Dios. O sea, hermano, la palabra, eso es lo que Isaías recalca en el libro, y a lo mejor lo vimos lo pasamos, ¿no? Y ya en el capítulo 60, la cosa se pone bien linda. Dice, levántate. Como dice Pablo en el Nuevo Testamento, como estoy adaptando yo Isaías en el Nuevo Testamento, de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová
será vista. Porque aquí dice que tinieblas cubrirán la tierra, hermano, y sobre ti nacerá lo que tiene que nacer, el sol de justicia. ¿Dónde encontramos esa parte? Ya hablé de Pablo y también en Pedro, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero Mateo 5:14, Jesús dice que somos la luz del mundo. Y si una luz dice que se meten debajo de un almud, ¿para qué? Bueno, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Y esta parte que voy llegando es muy linda, ¿no? Ya en el capítulo 61, donde están las obras de Cristo, las mismas que le dio a Pablo y las mismas que nos quiere dar a nosotros hoy. Porque ese es el objetivo. Y esta es una parte que me da esperanza, es muy linda. También la encontramos en la Biblia. Dice aquí, el Espíritu de Jehová, el Señor, dijo Jesús, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, dice, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, dice, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En el libro de Lucas, ¿no? Capítulo 4, Jesús lo mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Hermano, en los tiempos antiguos, solo 3 personas eran ungidos. Y hay un malentendido hoy quién es ungido. Porque aquí esta palabra cuando dice me ungió, se refiere al Mesías. Pero antes el sacerdote, los reyes, los profetas eran los únicos que estaban ungidos. Y cuando la Biblia dice, porque el falso profeta hoy te enseña que no tienes que tocar al ungido. Y no entendemos qué es tocar. Tocarlo era agredirlo, quererlo matar, como cuando David tuvo oportunidad de matar al rey. Y como él era el ungido también, de matarlo, de eso se refiere. Y hoy todos podemos ser ungidos. Se refiere la Biblia a estar llenos del Espíritu Santo. Eso es ungido y hoy todos podemos ser. Pero es que hoy en Cristo, en el nuevo pacto, todos podemos estar ungidos, no solo... Quiero comentar algo, hermano, perfecto. Okay. Lo que está diciendo. Me encantó la cita que dio usted. Sí. Donde dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad en tu pueblo. Y estoy entendiendo aquí, me manda a 58, la referencia a esta cita, me manda a 58, 10, dice así, 9. Dice, entonces invocarás y el Señor responderá, clamarás y Él dirá, heme aquí. Y miren lo que me impactó aquí, dice, si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas. Aquí me manda a mí el mensaje, hermano, de esta lección, que me manda a mí a que me levante y resplandece y cubra las necesidades, así como Jesús vino, que yo me enfoque en eso, que nazca el amor de Dios en mí, para que yo pueda hacer esa misión que el Señor quiere que yo ayude al que está metido en mucho problema, que yo no en vez de apuntarlo, sino que lo ayude. Que eso es lo que yo tal vez he hecho en mi vida, en diferentes situaciones. Si ahora me manda a mí a que yo tenga un corazón dadivoso como el de Cristo. Y eso me impresionó bastante. Y me mandó también aquí a Proverbios, aquí en este Proverbios, ahí ya perdí la cita, donde nos dice también, ¿verdad?, que debemos de ayudar al necesitado, al hambriento, al que está enfermo del corazón, del alma,
a todo darle con una palabra de aliento, con una palabra de esperanza, como es el programa que tenemos hoy, que tenemos una gran esperanza para todos. Porque hay muchos que piensan que como yo estoy así, ya no tengo esperanza. Hay Amén. esperanza para todos, ¿verdad? Así que el tiempo, hermano. Gracias, hermana. Yo como voy a vuelo de pájaro, rápido, pero el anhelo de Dios para su pueblo era ese, ¿no? Porque contendía antes Dios con una nación, con un pueblo. Si usted leyó el libro de Isaías, se da cuenta que un mensaje directamente al pueblo, ¿verdad? Que al ver que como había una teocracia, a ellos los gobernaba primero Dios mismo, pero ellos querían un rey como las otras naciones. Entonces el anhelo de Dios con su pueblo era que fuera esa luz, que vieran como hoy nosotros, que Dios quiere que, como decía la hermana, que seamos esa luz, pero el pueblo de Dios no quiso. Entonces la pregunta es, ¿será que yo estoy cometiendo ese mismo pecado de no reflejar la gloria de Dios, no ser esa luz para las naciones en ese entonces y lo mismo hoy para la gente que nos rodea? Es interesante, pero bueno, ya aquí en donde voy en el capítulo 61, el que a mí me da alegría es que cuando el Señor dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él y él vino a hacer esas obras, ¿no? Él vino a libertar al cautivo, él vino a hacer las obras que su padre le mandó. Y ya en el capítulo 26 del libro de los Hechos, la misma misión de las obras que hizo Cristo se las da a Pablo. Y es lo mismo que Dios quiere que nosotros hagamos hoy. Es interesante, o sea, Dios ha proveído todo. Porque la urgencia mía es estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que me va a mover como a Isaías cuando se vio perdonado y ir donde le tocara. Envíame a mí. Pero imagínate, saltó. A mí por eso me daba alegría en la sociedad de jóvenes que cuando nosotros nos decían que participáramos en el púlpito, los niños, yo. Y eso me recuerda a mí, o sea, un corazón. Y ellos que nosotros hemos sido más malos que ellos y deberíamos de decir, wow, ¿de dónde me sacó el Señor? Y saltaría, envíame a mí, Señor. Pero bueno, eso lo produce el Espíritu Santo. Mira, las mismas obras que Jesús hizo, las hizo Pablo. Porque era el mismo espíritu que estaba en ellos y lo mismo que quiere Dios hacer a través de nosotros. Ok, dice aquí, mira, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre de perdón de pecados y herencia de los santificados. Las mismas, hermano, obras que Jesús hizo de libertar al cautivo en su nombre, lleno del Espíritu Santo, las hizo Pablo y las podemos hacer nosotros hoy. Gloria a Dios. Pero el libro, que ya me dijeron que orara también, ya se va a terminar. El libro de Isaías me da la alegría de que te llama a serle fiel al Señor, a que cuando nosotros caemos tampoco nos deja ahí y dice yo, Isaías 43, soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué más queremos? Es el Cordero de Dios, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el que tiene el poder para limpiarnos y quitarnos de toda inmundicia. Lo dice en toda la Biblia, lo dice también en Miqueas 7, 18. Pero ¿qué te parece, Juan, no? Que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a orar por esta palabra y hermano, créale a Dios. Ya no andemos en mandamiento de hombres. Tenemos que respetar a todo siervo, ¿verdad? A todo hermano, no importa quién sea, por supuesto que sí. Pero cuando se trata de adorar a Dios, cuando se trata de obedecer, mejor hagamos lo que Dios dice, no lo que el hombre diga. No pongamos la confianza en el hombre. Ese fue el pecado del pueblo de Dios y sigue siendo hoy. Pero bueno, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea el Señor, tu santo nombre.
Padre, te doy gracias porque no soy digno. Te doy gracias porque pecador he expuesto tu palabra. Perdóname si yo dije cosas que no tenía que hablar, pero creo que la necesitamos, Señor. Vamos a volver a la iglesia y queremos hacerlo, Señor, ya no ofreciendo el sacrificio de los necios, Señor. Y que vayamos más para escuchar que para hablar. Bendice, Señor, a la hermana Betty que me invitó. Gracias, Señor, por usarla. Ayúdala, Señor, en sus necesidades. Ayuda a todos mis hermanos también. Bendice sus ministerios, que lo hagamos, Señor, para honra y la gloria tuya y no para el hombre. No para quedar bien, Señor, con X persona, con X líder. No, Señor. Líbranos de eso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Padre, bendice a mis hermanos. Te lo ruego y te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.